Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido hacer un vídeo en el que os enseñe cómo prevenir y combatir los ácaros y piojillos en nuestros canarios, jilgueros y exóticos como diamantes, agapornis, periquitos o ninfas. En primer lugar os hablaré acerca del piojillo y los ácaros. Después os iré explicando las causas principales por las que suelen aparecer estos parásitos en nuestro aviario, los lugares más frecuentes donde suelen alojarse y a lo largo del vídeo iremos viendo las diferentes formas de combatirlos para que nuestros pájaros puedan gozar de un perfecto estado de salud y tengamos éxito durante la temporada de cría. ¡Empezamos! Los ácaros y los piojillos son unos parásitos que atacan a nuestros pájaros, ya sean canarios, jilgueros o exóticos como los diamantes, las ninfas, los agapornis, los periquitos, etc. Estos parásitos son muy pequeños, por lo que debemos fijarnos muy bien para darnos cuenta si en nuestro aviario existe una pequeña población. Por lo general, en un principio suelen ser de color grisáceo, y a medida que el ácaro va creciendo y absorbiendo la sangre de nuestros ejemplares, va adquiriendo ese color rojo característico. Estos pequeños parásitos son nocturnos, es decir, durante el día suelen permanecer ocultos en pequeñas grietas u orificios protegidos de la luz. Y durante la noche, mientras nuestros pájaros descansan, aparecen y les atacan absorbiéndole la sangre, lo que los debilita y puede ser causante de la aparición de futuras enfermedades. En el caso de que los ácaros y piojillos aparezcan durante la cría, si la población de estos parásitos es mediana o alta, hará que nuestros pichones no se desarrollen ni crezcan correctamente, e incluso en la mayoría de los casos provocará la muerte de nuestros pequeños. Por lo que es muy importante que diariamente vayamos observando en nuestro aviario si existe la presencia de este tipo de parásitos. Generalmente estos parásitos suelen alojarse, como os he dicho con anterioridad, en pequeñas grietas o huecos protegidos de la luz. Como siempre os digo, una buena higiene en un aviario es fundamental para evitar la aparición y proliferación de parásitos. Es decir, siempre tenemos que tener las jaulas, comederos, bebederos, perchas, los pájaros, todo lo más limpio posible, y evitar en la medida de lo posible aquellos materiales como el cartón, la madera o el papel, que suele ser muy propenso a la aparición de ácaros y que una vez que aparezcan hará que se extiendan rápidamente. Además, si nuestro aviario está en el exterior, tenemos que tener mucho cuidado con los pardales, gorriones o cualquier pájaro procedente del exterior, ya que suele ser una de las causas principales por la cual aparecen ácaros en nuestro aviario. De la misma manera, independientemente de si el aviario está en el exterior o en el interior, si adquirimos un ejemplar de otro criador, nos debemos asegurar bien previamente de que el ejemplar está desparasitado, tanto interna como externamente, y establecer un periodo de cuarentena, ya que si introducimos un ejemplar con ácaros o piojillos en nuestro aviario, estos parásitos se irán reproduciendo y al final se convertirán en una plaga que afectará a todo nuestro aviario. Como dato curioso, para poneros en situación y para que veáis la importancia que tiene que nos demos cuenta a tiempo de que existe una plaga o indicio de que podemos tener ácaros o piojillos en nuestro aviario, comentaros que los ácaros tardan solamente 7 días en pasar de huevos a ejemplares adultos capaces de reproducirse. Por lo que si no estamos atentos y no nos damos cuenta a tiempo de que en nuestro aviario hay ácaros o piojillos, en menos de una semana la población de estos habrá crecido de manera exponencial, ya que se reproducen muy fácilmente y a medida que se reproduce y más población de ácaros y piojillos haya, más difícil será erradicarlos y combatirlos. A continuación os voy a indicar los sitios más frecuentes en los que suelen alojarse y reproducirse los ácaros y los piojillos, y además también os iré explicando las diferentes formas de combatirlos y eliminarlos. En primer lugar, uno de los sitios donde suelen alojarse estos parásitos es en los tacos que utilizamos para colgar las jaulas en la pared. Suelen refugiarse en el interior del propio taco o incluso se pueden introducir por los bordes, ya que el taco en muchas ocasiones no queda perfectamente integrado en la pared. Lo que yo suelo hacer es, antes de ponerle alcayata en el taco, con la ayuda de una jeringuilla añado un poco de polvo ZZ
que es un insecticida que podéis encontrar en farmacias, droguerías o incluso en algún supermercado. Y posteriormente, una vez que hemos añadido el ZZ en polvo en el interior del agujero y por los bordes del taco, vamos a colocar la alcayata. De esta manera, el insecticida quedará en el interior del taco e impedirá que los piojillos se alojen y puedan reproducirse en su interior. En segundo lugar, otro de los sitios donde suelen alojarse con frecuencia es en los propios posaderos o perchas que utilizamos para que nuestros pájaros se posen. Por lo general, este tipo de posaderos industriales suelen ser huecos por la parte inferior, por lo que se convierten en un sitio perfecto e ideal para que los ácaros se alojen y se vayan reproduciendo. Personalmente, os recomiendo que los posaderos que utilicéis en las jaulas sean macizos, es decir, que no sean huecos en su interior para que los parásitos no se puedan alojar. Y además, intentad siempre que estos posaderos sean de plástico, ya que será mucho más fácil limpiarlos y desinfectarlos. En el caso de que vuestras perchas sean igual que esta, un pequeño truco es rellenar con silicona caliente su interior. Y de esta manera sellaremos todo el hueco y no dejaremos que estos parásitos accedan a su interior. En el caso de que estemos en temporada de cría, como es mi caso actualmente, que estoy en plena temporada de cría de canarios, es muy importante revisar constantemente los nidos por si acaso hubiera ácaros o piojillos. Si no los detectamos a tiempo, podrían ser letales para las nidadas, ya que estos ácaros le chupan la sangre y no permitirían que los pichones se desarrollen correctamente. Y además podrían transmitirles enfermedades que le causarían la muerte, ya que como sabéis, en edades tempranas nuestros pichones son muy débiles. Para evitar que esto ocurra, debemos intentar evitar, siempre que podamos, este tipo de nidos de cuerda, ya que es muy fácil que los ácaros se alojen en su interior y se vayan reproduciendo. Particularmente, yo suelo utilizar este tipo de forro de color blanco porque son muy cómodos y sobre todo porque a la hora de observar el nido es más fácil darnos cuenta si hay piojillos. Lo que yo suelo hacer es pulverizar ZZ Cupes diluido en agua y posteriormente añado un poco de bicarbonato y un poco de ZZ en polvo. Y en el caso del forro hago lo mismo. Primero añado un poco de ZZ líquido, después ZZ en polvo y por último bicarbonato para que se quede adherido al exterior del nido. No es necesario que empapemos el forro, simplemente con una pequeña capa de estos productos será más que suficiente para alejar estos indeseados parásitos. De esta manera evitaremos que en el nido se desarrollen posibles ácaros que pudieran afectar a nuestros pichones. Evidentemente, a medida que los pichones van creciendo y desarrollándose, el nido se va ensuciando, por lo que recomiendo cambiarle el nido al menos 2 veces por nidada, repitiendo el mismo proceso y con ello conseguiremos mantener los piojillos a raya. Otro pequeño truco también para los nidos es echar una pequeña cantidad de fli por el interior y el exterior un par de días antes de colocar el nido, ya que al fin y al cabo es un insecticida universal que nos va a permitir combatir insectos de pequeño tamaño, pero si utilizáis este método es muy importante que dejéis que los nidos se airen al menos 2 o 3 días antes de colocar el nido, para evitar esos olores tan fuertes que tienen algunos insecticidas. Unido a la cría, a la hora de colocarle el material que utilicemos para la construcción del nido, ya sea pelo de cabra, sisal o yute, cuando los reproductores vayan a coger este material y llevarlo al nido, siempre hay algo que se cae y se suele quedar amontonado entre la bandeja, la jaula y la pared. Y si no lo vamos retirando, esto se convertirá en un nido ideal para que los ácaros y los piojillos se reproduzcan, por lo que siempre tenemos que fijarnos bien en que la jaula esté lo más limpia posible e ir retirando aquellos pequeños cúmulos de material. También estos parásitos suelen refugiarse en las esquinas de las bandejas de limpieza de las propias jaulas. O incluso, si sois como yo, que utilizáis periódico para el fondo de la jaula, si no retiráis este papel con regularidad, se va a convertir en un sitio óptimo para que estos parásitos se desarrollen. Lo que yo suelo hacer es limpiar la bandeja al menos 2 o 3 veces por semana. En el fondo de la bandeja espolvoreo una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. Posteriormente coloco la hoja de papel de periódico encima y pulverizo una pequeña cantidad de ZZ.
y de esta manera evitaremos tener ácaros y piojillos en el aviario. Otro de los lugares más frecuentes en los que se suelen alojar estos parásitos es en la madera o en el cartón. Los que estáis empezando en esta afición soléis colocar separadores de madera o incluso de cartón, y este tipo de materiales es un gran refugio para ellos y será un medio en el cual se van a desarrollar y reproducir de manera rápida sin que nosotros nos demos cuenta. Por lo que tenemos que evitar siempre, en la medida de lo posible, tener madera y cartón en el aviario. De hecho, una de las formas infalibles para detectar si en nuestro aviario existe piojillo es haciéndole una pequeña cama, como nos comentó nuestro compañero Luis de Mundo Pajaril, al cual desde aquí aprovecho para mandarle un saludo. Consiste en coger un trozo de cartón, doblarlo un par de veces o 3, atarle una pequeña cuerda o colocarle un trozo de celo para que el cartón quede unido y ponerle un pequeño gancho. Esta cama la situaremos en el fondo de la bandeja o por fuera, en una de las esquinas de la jaula, y al día siguiente o a los 2 días cogeremos este pequeño cartón, lo sacaremos del aviario con mucho cuidado para evitar que el piojillo caiga en el suelo y se pueda volver a extender, lo abriremos y con un foco de luz observaremos si hay ácaros o piojillos en su interior. Otra forma de detectar si en nuestro aviario hay ácaros o piojillos es colocando una pequeña tela de color blanco por la parte superior de la jaula cuando esté anocheciendo. Lo dejaremos así toda la noche y al día siguiente, a primeras horas de la mañana, retiraremos la tela con mucho cuidado y nos fijaremos si hay pequeños puntitos de color rojo, que será señal de que hay piojillos en nuestro aviario. También un método eficaz, casero y natural para prevenir y combatir los ácaros y piojillos en el aviario es añadir aproximadamente a medio litro de agua 1 o 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Lo mezclaremos todo muy bien e iremos pulverizando semanalmente por las paredes y las aulas. Y de esta manera se quedará una pequeña película adherida a la pared que actuará como acaricida. Por último, y para finalizar el vídeo, también podéis desparasitar a vuestros pájaros de manera externa con productos químicos que ya casi todos conoceréis y que podéis encontrar con facilidad en el mercado, cuyo principio activo es la ivermectina al 0,12%. También, de manera natural, podemos ir alternándoles bañeras a nuestros pájaros con algo de vinagre de manzana o con algo de bicarbonato. Si queréis más información acerca del bicarbonato o del vinagre de manzana, por la parte de arriba os dejo una anotación o en la descripción del vídeo por si queréis informaros de la cantidad de bicarbonato o de vinagre de manzana que tenéis que utilizar en las bañeras. Para no alargar mucho más este vídeo, si queréis que haga una segunda parte donde os explique los síntomas principales que muestran tanto los ejemplares adultos como los pichones cuando tienen ácaros o piojillos, dejármelo en los comentarios y a la semana que viene o la siguiente mostraré un vídeo que junto con este espero que quede totalmente claro el tema sobre ácaros y piojillos y que os ayude en la medida de lo posible para evitar y controlar estos indeseables parásitos que afectan a la salud de nuestros ejemplares. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si conocéis algún otro método para prevenir o eliminar ácaros o piojillos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.